Hola, hola, sean todos bienvenidos a mi canal Fisioquina en Casa. Mi nombre es Jefferson Levy, licenciado en fisioterapia, y el día de hoy vamos a hablar un tema importante, el cual corresponde a la prevención de caídas en el adulto mayor. Antes de empezar esta parte teórica, te invito a ver en la descripción de este video aquí abajo, donde voy a demostrar 4 videos más de la parte práctica de estos ejercicios, los cuales puedes realizar en casa, puedes realizarlo tu abuelo, tu abuela, tu mamá, tu papá, algún tío, cualquier adulto mayor que conozcas. Te invito a difundirlo porque es muy importante prevenir este tipo de lesiones que ocasiona la caída en el adulto mayor. Y vamos a comenzar. Primeramente, ¿qué es una caída? La Organización Mundial de la Salud la define como consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al paciente al suelo en contra de su voluntad. Es decir, que te caiga sin intención alguna. Hablando un poco de la epidemiología, la transición que debemos entender es que se ha visto reflejado un aumento de las enfermedades crónicas degenerativas. ¿Cuáles serían estas enfermedades crónicas? Bueno, por ejemplo, en el adulto mayor, el mal de Alzheimer, la demencia, la artritis, el asma es otra enfermedad crónica degenerativa, el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todo esto ayuda más el envejecimiento de la población a crear un problema de salud derivado de estos cambios en el incremento de caídas en el adulto mayor, con sus repercusiones tanto físicas como psicológicas que a veces se nos olvida. Esta epidemiología se basa principalmente en la prevalencia de caídas en el adulto mayores sanos con edades entre los 60 y 75 años varía entre el 15 al 30%, y este porcentaje aumenta a partir de los 70 años. Entre el 30 y el 40% de adultos mayores que viven en comunidad se caen cada año. 50% de los adultos mayores se caen cada año también. Como también el 5% de las caídas del adulto mayor conducirá a internación hospitalaria. El 30% de adultos mayores que viven en comunidad tras la caída causan lesiones mayores. Y el 60% de aquellos con antecedentes de una caída el año anterior, al año siguiente presentará otra caída. Es importante resaltar también que las lesiones no intencionales, y me refiero a estas como caídas, quemaduras, ahogamientos, fracturas e intoxicaciones, son la quinta causa principal de muertes en el adulto mayor. ¿Cuáles son las otras causas aparte de las no intencionales? Bueno, las cardiovasculares vienen siendo la primera causa de muerte, las neoplásicas, las cerebrovasculares y las pulmonares. De estas quintas causas de muertes no intencionales, las caídas representan más concretamente al 75% de las muertes, es decir, es un problema de salud pública y nosotros tenemos que intervenir en ella. Algunos de los factores relacionados con la ocurrencia de caídas en el adulto mayor se dividen en dos: intrínsecos, es decir, lo que tiene la persona, lo que está dentro de la persona, y extrínseco, todo lo que representa el ambiente de la persona, lo exterior. Entre los intrínsecos tenemos historias de caídas previas, alteración de la marcha. En estas alteraciones de la marcha, puede ser una historia de fracturas, debilidad muscular, deformidades en rodillas, cadera, pie, presencia de algunas miopatías. De todos modos, más adelante vamos a hablar un poco al respecto. Alteraciones del equilibrio y la postura. Tenemos, en cuanto a los factores extrínsecos, el entorno sociocultural, el entorno arquitectónico, los accesorios personales inadecuados. Presentamos también alteración de la visión y la audición, alteraciones neurológicas y cardiovasculares, como por ejemplo enfermedad vascular cerebral, neuropatías, Parkinson, trastornos laberínticos, arritmias, hipotensión ortostática, ataques isquémicos transitorios, crisis hipertensivas. El adulto mayor se rehúsa a usar ayudas técnicas, auxiliares de la marcha como bastón, auxiliares auditivos. Tener mucha confianza en sí mismo, a veces tienen mucha confianza en sí mismo y creen que no lo necesitan y se mandan a la calle así nomás o dentro del hogar, y esto precipita caídas. Dentro de los extrínsecos tenemos la mala integración social y el inadecuado uso de ayudas técnicas, que también más adelante vamos a hablar un poco al respecto. Una pregunta importante que nos debemos hacer es: ¿qué cambios asociados al envejecimiento predisponen las caídas? Bueno,
Todo lo que altere la marcha y el equilibrio contribuye a favorecer las caídas. ¿Cuáles serían estos cambios en el adulto mayor? Tenemos una disminución de la agudeza visual y alteración de la acomodación. ¿Qué es la acomodación? Bueno, básicamente se da por la presbicia y esta se debe a una disminución de la capacidad de acomodación. Este es un fenómeno fisiológico que aparece generalmente en personas de más de 40 años. No quiero decir que 40 años sea adulto mayor, está catalogado más de los 60 años, pero comienza este proceso de acomodación a degenerarse a partir de los 40 años, secundario a la pérdida de elasticidad del cristalino y que consiste en la dificultad de ver nítidamente, sin fatiga, los objetos próximos. Por eso el adulto mayor se tropieza con cualquier objeto que se le atraviese en el lugar. Hay una reducción de la circulación sanguínea y de la conducción nerviosa del oído interno. Nosotros en el oído interno tenemos canales en forma de bucle que contienen líquido y sensores finos similares a los vellos que te ayudan a mantener el equilibrio. Por su parte también tenemos una disminución de la sensibilidad propioceptiva. Esta no es más que la que permite al cuerpo orientarse estando de pie o sentado y en movimiento con respecto al suelo. ¿Cómo nos orientamos? Bueno, con las partes del cuerpo. ¿Dónde están ubicadas las partes del cuerpo? Si el brazo lo tengo arriba, si la pierna la tengo adelante, si la pierna la tengo atrás. Y en el adulto mayor se produce un deterioro progresivo de los mecanorreceptores de las articulaciones. Mayormente esta degeneración se ve en los miembros inferiores, en tobillo, en rodilla y en cadera. Por eso tienden a caerse. Hay enlentecimiento de los reflejos también. Y hay una disminución de la fuerza muscular, de la capacidad muscular, se llama sarcopenia, que con el tiempo hay una disminución degenerativa normal, así como nos sale arrugas en la cara, pues los músculos también comienzan a degenerarse y a su vez hay una degeneración de las estructuras articulares que se conoce como artrosis. Otra pregunta que también nos podemos hacer es qué modificaciones se producen en el aparato locomotor en los adultos mayores que predisponen a las caídas. Y vamos a hablar específicamente de miembros inferiores, pues estos son los mayor afectados para las caídas. En la columna vertebral tenemos un desplazamiento del centro de gravedad que por lo general se ve anteriorizado, la persona crea una cifosis, comienzan a buscar su centro de gravedad hacia anterior, se tropiezan por algún proceso de acomodación o de audición y se caen hacia adelante. Tenemos en la cadera una rigidez articular en posición viciosa, por lo general se sientan de costado cruzando las piernas. Hay una disminución de la movilidad articular, hay insuficiencia de músculos abductores, es decir, que no pueden echar la pierna hacia un costado. Hay una dismetría por acortamiento que por lo general se ve a fracturas antiguas, a fracturas previas, a displasias de caderas. En cuanto a la rodilla, hay inestabilidad progresiva, hay una disminución de la movilidad articular, hay una claudicación espontánea, la persona comienza a renguear, posiblemente por dolor o por insuficiencia neuromuscular. Y en cuanto al pie, hay una atrofia de las células fibroadiposas del talón, es decir, estas células fibroadiposas se pierden, se van degenerando y se crea un pie plano bastante marcado. Hay una rigidez de las articulaciones de tobillo, hay una atrofia muscular. También tenemos otra pregunta importante, es ¿quiénes presentan mayor riesgo de caer? Bueno, sencillamente, según los estudios realizados a nivel nacional, podemos definir el perfil de los adultos mayores que caen frecuentemente. ¿Cuál es este perfil? Bueno, personas de sexo femenino, mayores de 75 años, aquellas personas con mayor dependencia a las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales, como por ejemplo dificultad para levantarse de una silla, o aquellas personas que ya le dan de comer en la boca, dificultad para llevar el alimento a la boca. Y es muy importante, es característica principal de aquel adulto mayor que toma más de 3 medicamentos. Estos 3 medicamentos son hipotensores, hipoglicemiantes y psicofármacos. Aquel adulto mayor que ya toma este cóctel de medicamentos, estos 3 medicamentos al día, están asociados a presencia de patologías y a su vez a mayor riesgo de caer. Por otra parte, tenemos también las personas portadoras de enfermedades crónicas como ACV, las personas que presentan alteraciones visuales y auditivas,
las personas que se exponen a barreras arquitectónicas, que más adelante vamos a hablar de ellos, y aquellos con antecedentes previos de caída. El 75%, como ya lo dije, podría sufrir una caída en los siguientes 6 meses. Entonces hay que estar muy pendiente de aquel abuelito, aquella mamá que se cayó y no lo dejamos pasar, decimos una caída, no pasa nada, pero en los próximos meses se vuelve a caer y puede ser hasta mortal. ¿Cuáles son los factores ambientales que predisponen a las caídas? Y este apartado es donde podemos intervenir porque nosotros lo podemos corregir. Tenemos en la vivienda, dentro de la casa, suelos irregulares, antideslizante o muy deslizante, muy pulidos, con desniveles, sin contraste de colores. Eso lo podemos ir cambiando porque la persona no ve bien, no levanta bien la pierna. En cuanto a la iluminación, tenemos luces muy brillantes o insuficientes. Vemos aquel adulto mayor que apaga todas las luces en casa, está oscuro porque le molesta la luz. Tenemos en cuanto a las escaleras, hay una iluminación inadecuada, hay una ausencia de pasamanos, los peldaños son irregulares, son altos, no tienen descanso. Hoy en día está muy de moda estas escaleras que son magníficas, que salen de la pared, se ven muy lindas, pero no tienen pasamanos, no tienen ningún tipo de estabilidad para el adulto mayor. En cuanto a la cocina, tenemos muebles demasiado altos y suelos resbaladizos. Eso también lo podemos ir modificando en la vivienda. A su vez, tenemos que en los baños, los lavamanos y el retrete, la poceta o como le digas, son muy bajos para la altura de la persona. Hay ausencia de barra de estas barras, hay ausencia de barras en la ducha y en el retrete. En el dormitorio, la cama puede estar muy alta o muy baja para la altura de la persona o puede estar muy estrecha. Hay cables en el suelo, hay objetos en el suelo tirados por todas partes. Entonces el orden es muy importante para no tropezarnos. Y bueno, es polémico lo que voy a decir, pero es un hecho, está en las estadísticas que la presencia de mascotas pueden propiciar a las caídas en el adulto mayor. En cuanto a la calle, estos factores posiblemente lo podamos modificar de menor manera, de menor porcentaje, pero podemos quejarnos y hacer los mecanismos necesarios para poderlo cambiar, entre los cuales tenemos aceras estrechas con desniveles y obstáculos. Tenemos pavimento defectuoso, mal conservado, el semáforo es de muy corta duración, no permite cruzar, los escalones de accesos inadecuados o muy altos en los autobuses, en el metro, en los autos, en los trenes, en el avión, los movimientos bruscos del vehículo, algunos de estos podemos modificarlos y tener injerencia en este sentido. Entonces tenemos las complicaciones de las caídas. Bueno, básicamente son 5 complicaciones. Tenemos el síndrome de post-caída y este se puede definir como el miedo a padecer una caída nueva, la pérdida de confianza de la persona para desarrollar una determinada actividad sin caerse y una disminución de la movilidad y de la capacidad funcional. Es característico que el adulto mayor se cae y genera este síndrome de post-caída, comienza a no salir de la casa, a moverse menos, a estar más en el sillón, en la silla, porque sencillamente tiene miedo a volverse a caer. Tenemos lesiones de tejido blando, tenemos fracturas que por lo general se ve en mayor prevalencia en cadera, en fémur, en húmero, en muñeca y en costillas. Tenemos también un proceso de hospitalización, institucionalización, una dependencia y muerte. Esto nos lleva a una limitación de la movilidad por lesión física y en su parte lo más grave de esto es que las personas se están muriendo. El adulto mayor se muere por una caída, después que pasan 6 meses, un año, comienza un deterioro bastante marcado y se muere. A su vez tenemos un organigrama, por así decirlo, donde podemos hacer lo siguiente. Se le pregunta a la persona sobre alguna caída en el último año. Si esta persona no tuvo ninguna caída en el último año, no hay intervención, nosotros no tenemos intervención y no hay problema. Si esta persona se le preguntó por la caída y dijo que tuvo una sola caída, hay que ver alteraciones en el balance y la marcha. Si estas alteraciones en el balance y la marcha crean un problema, hay que evaluar la prevención de caída, evaluarlo desde la caída, después vamos a hablar de esto. Si la persona tuvo caídas recurrentes en un año, aunque sean tontas como lo describen a veces,
aunque sean que no haya sido de ir al hospital o a un centro médico, se le hace de una vez la evaluación de caída. Y si la persona llega porque se cayó, bueno, se le hace la evaluación de caída. Esta evaluación de caída consta principalmente de la anamnesis, los medicamentos, qué medicamentos tomas, algunos se le puede cambiar, otros no. Este es el apartado médico, se deriva de la visión, se le deriva a un oftalmólogo, del balance y el equilibrio, que nosotros tenemos repercusión en este, lo podemos evaluar y ya le voy a decir cómo. Tenemos que evaluar las articulaciones de miembros inferiores, a ver cómo están. Tenemos una evaluación neurológica, se remite a neurólogo, y cardiovascular, se remite al cardiólogo. ¿Qué instrumento podemos utilizar para detectar el riesgo de caídas en los adultos mayores? Las últimas investigaciones demuestran que el equilibrio estático y dinámico, las fallas visuales y la polifarmacia, como ya les indiqué, son los mejores indicadores para detectar a un adulto mayor que está en riesgo de caer. Básicamente tenemos una prueba, la primera de todas, tenemos el equilibrio estático, se mide por la prueba estacional unipodal, donde consiste en mantener el equilibrio corporal el mayor tiempo posible apoyado en una extremidad inferior, sea la pierna derecha o la pierna izquierda, en posición de pie. Los brazos cruzados delante del tórax, apoyados en los hombros, sin usar ningún tipo de ayuda técnica, es decir, que no se apoye en ti, que no se apoye en la silla, que no se apoye en ningún otro lado. La persona que esté evaluando, el kinesiólogo que esté evaluando, deberá demostrar previamente a la persona mayor cómo se ejecuta esta prueba y luego ubicarse a un costado de ella, al lateral de la persona, y estar atento a posibles pérdidas del equilibrio. Registrar el mejor tiempo de ejecución de la prueba con un cronómetro. Este registro de la prueba, ¿cómo se hace? Bueno, el kinesiólogo, el fisioterapeuta, dice cuándo va a empezar. La persona deberá levantar una extremidad inferior, sea la derecha o la izquierda, hasta lograr una posición de 90 grados en cadera y 90 grados en rodilla, y en ese momento se inicia el registro del tiempo con el cronómetro, en que la persona es capaz de mantener esta posición. Es necesario que el adulto mayor repita la prueba 3 veces de cada lado y se registra el mejor tiempo obtenido. Luego se debe repetir el lado contrario. Los criterios de suspensión de la prueba, cuando se suspende la prueba, cuando decimos no la realizamos más, es cuando la persona descruza los brazos, busca apoyo, las extremidades inferiores se tocan entre sí, no pueden estarse tocando la cadera que está en elevación con el que está en apoyo del piso, en contacto del piso, no pueden estar tocándose las dos piernas, y cuando el pie elevado toca el suelo o cuando pierde el equilibrio. ¿Cuándo se considera normal? Bueno, cuando tiene la posición mayor a 5 segundos y cuando el equilibrio está alterado, cuando hay menor de 4 segundos. Otro aspecto que podemos evaluar sería el Time Up and Go, que evalúa el equilibrio dinámico. Este consiste en caminar lo más rápido que pueda sobre una pista previamente trazada entre las patas de una silla sin apoyar los brazos y un cono ubicado en línea recta a 3 metros de distancia. Al inicio de la prueba, la persona debe estar sentada con la espalda apoyada contra el respaldo de la silla, con los brazos colgando a ambos costados, sin tocar el muslo, no debe estar tocando el muslo, y los pies colocados justo detrás de la línea. El evaluador se ubica de pie a un costado de la trayectoria, pensando en por si lo podemos asistir a media distancia entre la línea de partida y la marcación a 3 metros de esta, y a la orden de partida se pide que se levante de la silla y camine lo más rápido que pueda en dirección al cono. Dé la vuelta y regrese a la silla, volviendo a retomar la posición de sentado. El evaluador, el kinesiólogo, el fisioterapeuta, cronometra el tiempo desde que se da la orden de partida y despega la espalda de la silla hasta que el sujeto, tras caminar los 6 metros, porque son 3 de ida y 3 de vuelta, retorne, se apoye su espalda contra el respaldo de la silla. Hasta ahí se detiene el tiempo. ¿Qué se considera? Bueno, tenemos 3 poblaciones. En el adulto mayor, el punto de corte sería mayor a 13.5 segundos. Enfermedad de Parkinson sería mayor a 11.5 segundos. Y las personas que tengan trastornos vestibulares mayor a 11.1 segundos.
A su vez también tenemos el test de Tinetti, lo podemos evaluar. Este consiste en 9 elementos, hay evaluación del equilibrio y evaluación de la marcha. Está muy bueno, este consiste en equilibrio sentado, en levantarse, intentos de levantarse, equilibrio inmediato, equilibrio en bipedestación, de pie, empujón, en que cierre los ojos, que haga un giro de 360 grados, que se siente, que comienza la marcha, se evalúa la longitud del paso, la simetría del paso, la continuidad de los pasos, la trayectoria, el tronco, la postura en la marcha. Si tienes dudas acerca de este, abajo me puedes comentar y te pasaré lo que corresponde al test. Este test básicamente hay una puntuación menor de 19 puntos. Esto implica un alto riesgo de caída. Si tenemos la puntuación entre 19 a 24 puntos, hay un riesgo medio de caídas, y de 25 a 28 puntos hay un bajo riesgo de caídas. Muy bien. Otro y el último a evaluar tenemos el Functional Gait Assessment, la evaluación funcional de la marcha. ¿Qué evalúa? Bueno, evalúa la estabilidad postural y la capacidad para realizar múltiples tareas mientras la persona camina. Entre estas tenemos un cambio en la velocidad de la marcha, marchas con giros de la cabeza, pasos sobre obstáculos, como se ve en la imagen, entre otros. Son 10 ítems con un máximo de 30 puntos y a mayor puntaje, más independencia. Tenemos estas 4 evaluaciones. Nosotros como kinesiólogos, como fisioterapeutas, lo podemos evaluar y determinar si la persona tiene mayor o menor riesgo de sufrir caídas. ¿Qué se recomienda para la actividad física de la persona de manera general? Bueno, que haga 30 minutos diarios. A su vez, de ejercicio, por supuesto. A su vez, que tenga zapatos resistentes con refuerzos en los tobillos, zapatos deportivos, zapatillas, porque vemos mucho adulto mayor caminando con zapatos de salir, de vestir, que tienen tacos. No, zapatos deportivos, una ropa holgada, adecuada, que esté suelta, que la persona se sienta libre, beber agua antes y después de los ejercicios, y si es posible estar acompañado de un tercero. A grosso modo te presento algunos ejercicios de equilibrio y fuerza muscular que detallaré la parte práctica en 4 videos. Acá arriba te dejo para que te redirecciones a estos mismos y lo hagas de manera práctica. Algunos son de la cabeza, girar la cabeza, meter el mentón, elongar la espalda, extenderla, girar el tronco, extender la rodilla, levantarte. Se puede modificar, se le puede agregar peso, una resistencia de 1 o máximo 2 kilos para agregarle resistencia a la rodilla. Tenemos también la flexión de rodilla de manera de pie, tenemos la abducción, tenemos la plantiflexión, la dorsiflexión, la semiflexión de rodilla. Son ejercicios que, como te digo, te explico, acá arriba te sale para redireccionarte. Son 4 videos prácticos donde te recomiendo que lo hagas para prevenir las caídas en el adulto mayor, sea para ti o para alguien que conozcas. Tenemos la semiflexión, la caminata hacia adelante y hacia atrás, la flexión de rodilla. En los videos que te digo te va a salir mejor detallado. Tenemos a su vez lo que es levantarte de la silla, la fuerza muscular, lo que es caminar hacia adelante, hacia atrás. Tenemos la parte de elongación y flexibilidad sobre un banco, con la silla, sobre la pared, para toda la cadena posterior, para lo que sería el gastrocnemio. Tenemos también la elongación y flexibilidad de miembros superiores, para las muñecas, para los hombros. Y bueno, también podemos hablar un poco de las contraindicaciones y limitaciones del ejercicio físico en el adulto mayor. Sin embargo, podemos entender que nosotros tenemos responsabilidad total, individual, colectiva y absoluta en cómo llegamos a los 60 años. Si tenemos hábitos saludables desde ahora, vamos a llegar con mejor capacidad a los 60 años. Los hábitos saludables es un entorno muy global, es la alimentación, es la salud mental, es el ejercicio físico. Entonces determinamos nosotros si queremos llegar así a los 79 años
o queremos llegar así a los 79 años. El cambio está en nuestras manos, está ahora que somos jóvenes y se tiene que ir previniendo el llegar y el caernos en nuestro proceso de adultez, de adulto mayor, pero ahora es que tenemos las herramientas para hacerlo. Entre estas contraindicaciones no absolutas tenemos las más consideradas, son infecciones e inflamaciones agudas, infarto del miocardio reciente, hipertensión arterial no controlada, enfermedades que perturben el equilibrio y aneurisma ventricular aórtico. Acá hay como un jueguito que se habla de lo que correspondería a cómo es el uso del bastón tipo trípode, cualquier bastón, las muletas axilares, el andador y qué hacer cuando nos caemos. Siendo así, tenemos los auxiliares de la marcha, se le dicen a todos estos. Sería el bastón. ¿Cuál sería la función del bastón? Pues reducir el peso de estructuras adyacentes, disminuir el dolor y generar mejor balance para la marcha. ¿Cuándo se indica este? Bueno, en caso de que haya debilidad muscular de miembros inferiores, alivia dolores articulares secundarios a la marcha, amplía la base de sustentación de presentar alguna inestabilidad durante la marcha y es recomendado para periodos prolongados de inmovilidad, aquella persona que duró mucho tiempo inmóvil. Este no es el correcto uso del andador. ¿Y cómo se especifica? ¿Cómo es la dosificación de los bastones? Bueno, debe usarse en el brazo contralateral a la pierna afectada. Vemos muchas personas usando el bastón del mismo lado que le duele. Vemos muchos profesionales indicando el bastón del mismo lado que le duele también. Y bueno, eso está mal. Debe usarse en el brazo contralateral a la pierna afectada. La longitud del bastón debe corresponder a la altura entre el suelo y la apófisis estiloide del cúbito. ¿Cuál sería la apófisis estiloide del cúbito? El huesito que nos sobresale de la muñeca. Estando la persona de pie con los brazos a los costados, con los brazos abajo, se mide la apófisis estiloide del mango del bastón. Y ahí es la correcta alineación, el correcto diámetro de altura de ese bastón. Tenemos otro auxiliar de la marcha, la andadera o andador. La función es aumentar el plano de sustentación y disminuir el costo energético. ¿Cómo se prescribe este? Bueno, es recomendado para periodos prolongados de inmovilidad o cuando la marcha no es muy estable. Se especifica cuando la elección depende de las características de la persona. Por lo general se usan las de ruedas cuando hay mayores compromisos de miembros superiores, cuando la persona no tiene fuerza para agarrar y levantarlo y colocarlo. Se incluyen los de ruedas en este sentido. Los ejercicios que te salen acá arriba en el video, la parte práctica, los 4 ejercicios, nos va a dar fuerza también de miembros superiores. Entonces te recomiendo que los veas y que los realices. Tenemos también lo que corresponde a las muletas axilares. La función sería descargar el peso o impulso del tronco de manera compresiva. ¿Se prescribe en el adulto mayor? La respuesta es no, no se recomienda su uso en el adulto mayor por la poca estabilidad y la tendencia a crear síndromes compresivos. Entonces, en el adulto mayor las muletas axilares no están indicadas, se van a caer. También tenemos como kinesiólogos, como fisioterapeutas, lo que corresponde a las estrategias de prevención de caída en los distintos niveles de salud. Según los niveles de salud tenemos prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. En prevención primaria, ¿qué hacemos? Bueno, educación para la salud y promoción de los hábitos saludables, disminución del riesgo ambiental, detección precoz de los factores de riesgo intrínseco que ya les nombré. En la prevención secundaria, ¿qué hacemos? La evaluación diagnóstica ante la caída, la corrección de los peligros ambientales, la corrección de los factores de riesgo intrínsecos, la evaluación de caídas a repetición y la evaluación de caídas también para aprender a caer y a levantarse, que más adelante le muestro un videito de cómo se hace. En la evaluación terciaria, el tratamiento y rehabilitación de las complicaciones
Ahí tratamos directamente lo que corresponde a las fracturas de cadera, de rodilla, de miembro superior, de muñeca. Bueno, ya la tratamos directamente, sea con magneto, con movilización, con activos asistidos, con movimientos pasivos, con enseñanza en el hogar y educación. Se hace en esta prevención terciaria. La kinesioterapia y rehabilitación de la marcha y del equilibrio, el tratamiento de síndrome postcaída, las sujeciones físicas limitan la movilidad y la autonomía. Entonces hay que intervenir en estas tres etapas, pero lo más importante es hacer prevención primaria, educar en salud a la población. Nosotros somos agentes de salud que debemos tener como prioridad hacerlo. Y a su vez, tenemos entonces, ¿qué pasa si ya me caí? ¿Qué pasa si yo como adulto mayor ya me caí? ¿O qué pasa si yo como persona adulta veo a un viejito, un ancianito, una abuelita, un tío mayor, un adulto mayor en el piso? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacemos? Tenemos entonces qué hacer cuando somos nosotros los que nos caemos. En el siguiente video te muestro. Si nosotros somos los que nos caemos, lo que vamos a hacer es adoptar una posición de arrastre. Nos vamos arrastrando con los brazos, con los miembros superiores y con los miembros inferiores hasta llegar a la cama o a un sillón. No te recomiendo que sea la silla, porque se te va a venir la silla y te vas a caer. Con la ayuda de los brazos nos ponemos de frente, con la ayuda de las piernas en posición de estocada nos levantamos para pedir ayuda, para comenzar a llamar a alguien, porque esta técnica es cuando no hay otra alternativa. Cuando te caíste, no tienes el celular a la mano, no puede venir nadie a ayudarte, entonces nos arrastramos para poder solicitar la asistencia médica. Por otra parte, ¿qué podemos hacer nosotros cuando vemos a alguien que se cayó? Cuando vemos a ese adulto mayor que está tirado en el piso. Lo ideal es llamar a la ambulancia, llamar a los bomberos y que sean ellos los que se encarguen. Pero lamentándolo mucho, eso no es lo que vemos en nuestra práctica diaria. Entonces, si vemos a alguien que se cayó, lo mínimo que podemos hacer es la siguiente técnica. Llegamos, lo colocamos de costado, le protegemos la cabeza, le aseguramos la cabeza y del hombro lo vamos a sentar. Vamos a sentar a la persona. Le vamos a colocar los brazos debajo de las axilas o en los hombros, por lo general debajo de las axilas, y vamos a sujetarlo desde los codos hasta colocarlo de pie, siempre detrás de la persona. Lo que vemos es que nos colocamos delante y le tiramos el brazo. Eso no es lo que queremos hacer. Esta técnica está buena cuando queremos asistir a alguien para ayudarlo a incorporarse sobre sus propios pies. Y bueno, señores, esto ha sido todo. Gracias por escucharme. Te repito nuevamente que acá arriba te va a aparecer la parte práctica de los videos. Van a ser 4 videos. Te recomiendo que los hagas con una duración de 3 meses porque se previenen muchísimas caídas en ese sentido. Muchas gracias. Cualquier duda, comenta. Fisiokine en casa, estamos para ayudarte. Hasta luego.